amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, en su canal Gateway, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Y como siempre, su servidor Osvaldo Quiñones tiene mucha información relevante, información verídica, hechos y noticias, lo que hay detrás de ellos y las posibles consecuencias. Pero debido a que precisamente Venezuela sufre una de las peores guerras económica, política, social, comercial, así también como psicológica, hoy precisamente voy a hablar de hechos y noticias importantes referentes a Venezuela. ¿Y por qué el odio contra Venezuela? ¿Por sus recursos naturales? ¿Por su democracia? ¿Por el petro? ¿Qué hay detrás de todo esto? Una nueva moneda que pone en jaque al sistema internacional de Estados Unidos, a las diferentes instituciones internacionales alrededor del planeta. Sí, el petro. Un Venezuela con enormes recursos naturales que pone a temblar, con una moneda propia, pone a temblar a instituciones financieras que desean esa riqueza para sí mismas y para multinacionales y transnacionales. ¿Qué hay detrás de toda esta guerra mediática en contra de Venezuela? Bueno, vayamos a estas guerras. ¿Por qué se odia a Venezuela? ¿Por qué tratan de destruir a Venezuela? ¿Por qué esta guerra indiscriminada en contra de Venezuela? Bueno, empecemos por la guerra mediática, donde los medios de comunicación corporativos, radio, televisión, revistas, periódicos, todos, si hay un venezolano en el extranjero que cometa un solo error en contra de otro ciudadano de cualquier otra nación, se convierte en noticia. Un error, una tontería, una estupidez o tal vez alguien pagado para que cometa ese error y para que los medios de comunicación, por ser pagados precisamente por estas mismas instituciones, hagan una gran noticia en contra de los mismos ciudadanos venezolanos. Una guerra mediática o la guerra psicológica. Porque resulta que ahora un ciudadano que hace una tontería o comete una tontería o un error en otra nación es noticia. Pero no es noticia la guerra en contra del narcotráfico en México, que sigue matando a decenas de personas diariamente. El robo y la impunidad de la policía, el ejército o los políticos, eso no es noticia. Eso queda en el olvido. O la dictadura de Juan Orlando Hernández, precisamente allá en Panamá, no, en Honduras, disculpen, en Honduras. Juan Orlando Hernández. Siguen las marchas, protestas, enfrentamientos y muertes, pero resulta que eso tampoco es noticia. Una dictadura, mueren personas, hay agresión, hay muerte, hay caos, pero tampoco es noticia. O las reformas del señor Mauricio Macri, los tarifazos, los despidos, los recortes, tampoco es noticia. Todo lo que afecte a los latinoamericanos no es noticia. La única noticia es Venezuela. Esa es la guerra mediática. La guerra, sí, la guerra económica. Un bloqueo indiscriminado por parte de Estados Unidos, por parte de Europa, por parte de las naciones latinoamericanas que obedecen la política de la Casa Blanca. Un bloqueo indiscriminado de efectivo en contra de Venezuela. Como las transacciones se dan a través de el SWIFT, sí, estoy hablando del dólar, el predominio del dólar, con lo cual las diferentes transacciones internacionales, así también como comerciales, se hacen a través del dólar. Y como Venezuela está bloqueado precisamente por Estados Unidos, Europa y todas las naciones títeres de Estados Unidos, no tiene acceso al efectivo. Esa es la guerra económica. Comercial. ¿Cuál fue la visita del señor Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, del 2 al 6 de febrero a Latinoamérica? No pedir, exigir a los gobiernos que únicamente obedecen la política de la Casa Blanca, a exigirles que impongan sanciones más severas en contra de Venezuela, que continúe un bloqueo más severo, un bloqueo económico más severo en contra de Venezuela, que no se acepten la democracia o el tipo de democracia que se está dando en Venezuela, debido precisamente a que el 22 de abril hay nuevamente elecciones presidenciales allá en Venezuela, y se han dado un montón de diferentes tipos de elecciones, de las cuales nadie habla. Venezuela se ha convertido en una nación
que siempre está dando elecciones para elegir de la Asamblea Nacional, diputados, así también como alcaldes o los mismos, sí, gobernadores, de las cuales siempre ha triunfado el chavismo o Nicolás Maduro en elecciones. Las elecciones, o se han dado elecciones más que en ninguna otra nación del planeta. Es la nación más democrática, pero resulta que ahora que vienen elecciones presidenciales, el 22 de abril, Estados Unidos se opone a esas elecciones y exige a México, a Perú, a Chile, a Argentina y todas las naciones títeres que no acepten la democracia venezolana. Eso fue a pedir el señor Rex Tillerson a América Latina. Presión, más bloqueos, más sanciones y no aceptar la democracia venezolana. Bueno, ¿por qué se le odia más? Aparte de todo eso, el día 12 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro acusa al gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santos, de estar violando la soberanía nacional de Venezuela, debido a que el ejército de Colombia estuvo violando el territorio de Venezuela, cruzando desde la frontera de Cúcuta, allá en Colombia, y la frontera de Venezuela, con el apoyo de Estados Unidos, provocando una intervención o provocando un enfrentamiento con Venezuela. ¿Por qué? Por pedido de Estados Unidos y con el apoyo de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos inicia ejercicios militares, no solamente en las Bahamas desde el pasado 6 de febrero, sino que terminarán allá en Trinidad y Tobago hasta el día 16 de febrero, con aviones de combate F-16, F-35 y todo tipo de acorazados militares en la región, a 650 kilómetros de la frontera con Venezuela. El mensaje es psicológico. Tratar de enviar y amedrentar o intimidar a los ciudadanos venezolanos para que estos, en lugar de enfrentar a Estados Unidos, enfrenten a Nicolás Maduro. Y con esto, Estados Unidos, únicamente poniendo presión psicológica a los hermanos venezolanos, estos, por temor, por miedo, se rebelen y en lugar de luchar en contra de Estados Unidos, vayan a luchar en contra de su gobierno. Después de que las sanciones económicas, el bloqueo económico, el bloqueo financiero son responsabilidad de las naciones títeres como México, Perú, Argentina y todas las naciones latinoamericanas que han obedecido las órdenes de Estados Unidos, y que la falta de alimentos, la falta de medicinas y la falta de lo indispensable y necesario para Venezuela es culpa del bloqueo indiscriminado por parte de Estados Unidos y sus títeres y lacayos. Pero hay que culpar al gobierno de Nicolás Maduro. Así funciona psicológicamente esta guerra mediática. Eso es lo que pretende Estados Unidos. Eso es el juego real que está jugando Estados Unidos. Pero entonces vayamos a los puntos claves. El punto clave aquí es que el bolívar, la moneda venezolana, ha sido saqueada por las mismas instituciones financieras, así también como empresarios venezolanos que han traficado precisamente con el bolívar, sacándolo del país. Las mismas instituciones financieras lo han sacado del país a través de un tráfico indiscriminado para dejar al gobierno de Nicolás Maduro sin dinero, para que éste no pueda tener algún tipo de actividad, ni económica, política o social. Y con esto, después de que los mismos empresarios ocultan los productos básicos de los venezolanos, los mismos empresarios traidores a Venezuela, obviamente con esto tratan de crear esa guerra mediática para provocar un intervencionismo, el cual necesita Estados Unidos. Por supuesto que todos estos políticos como el señor Julio Borges, que sigue pidiendo una intervención militar a las diferentes naciones de Europa y Estados Unidos, una intervención militar en contra de su propia nación, o Tintori, o el mismo Capriles, o todos los de la MUD, todas estas políticos de mierda, son los que piden una intervención militar directa en contra de Venezuela. Están pidiendo destruir a su propia nación. Y son los mismos que han atacado a los venezolanos en el extranjero. Porque el señor Julio Borges, a través de un video, a través de diferentes noticiarios, acusó a los mismos venezolanos que viven en el extranjero de ser responsables del caos en otras naciones. Imaginen ustedes el tipo de político que quiere Estados Unidos para Venezuela. Un traidor que traiciona
sus propios principios a su propia nación y a las mismas normas, leyes y estatutos internacionales. Ese es el gobierno que quiere Estados Unidos para poner como títere. Uno que odia a su propia nación. Pero bueno, ¿saben por qué me río? Porque todo lo que están haciendo es una tontería. Le voy a decir por qué razón. No crean que es... A mí me da risa tanta estupidez, pero vayamos. ¿Por qué entonces realmente, si todos los políticos venezolanos de la MUD, como Julio Borges, que ataca a sus mismos ciudadanos en el extranjero y dentro de Venezuela, o Tintori, o Leopoldo López, están creando un ámbito para que haya una intervención militar directa en contra de Estados Unidos, de Venezuela, disculpen? Entonces, ¿cómo es que la moneda venezolana ha sido traficada? Entonces, ¿cuál es realmente aquí el punto? El petro. El petro. Debido a que el Bolívar es controlado por las diferentes instituciones financieras y el banco, y lo han estado traficando, lo han saqueado, lo han enviado a diferentes regiones. Obviamente, ahora, con el petro, el gobierno de Venezuela hace lo contrario. Precisamente el petro ya no será controlado por las instituciones financieras ni por los bancos. Será controlado por el Estado. Al ser controlado por el Estado, y como el gobierno de Venezuela controla los recursos de la nación, o los recursos naturales, como el petróleo, las más grandes reservas de petróleo en el Orinoco, allá en Venezuela, así también como las minas y toda la riqueza de la nación en beneficio de los ciudadanos, con el petro, no solamente el gobierno controla la moneda, controla los recursos. Y obviamente esto es una garantía para todas las multinacionales y transnacionales que al mismo Donald Trump o que a los gobiernos europeos desobedecerán las mismas instituciones financieras porque tendrán una garantía, una moneda con respaldo, con mucho respaldo, la riqueza de una nación. Por lo tanto, ahora prácticamente con esto Venezuela da un paso adelante, muy por adelante de las naciones latinoamericanas, del mismo Estados Unidos, de las naciones europeas, porque se vuelve una nación totalmente independiente con el control de los recursos naturales y de la moneda. Algo que no sucede ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en las naciones latinoamericanas. Precisamente por ello se odia a Venezuela, porque Venezuela está dando los pasos agigantados hacia el futuro, en una nación que promete con estas acciones convertirse en la potencia y en la economía más próspera de América Latina. Más próspera, aunque usted no lo crea. Su servidor lo dice y esto sucederá. Ahora, que viene la guerra, por supuesto que Estados Unidos con sus acciones lo único que trata es de intimidar. Es una guerra psicológica, pero no se atreverá a actuar militarmente en contra de Venezuela,